Les hago esta transmisión principalmente y primordialmente por la situación que se está presentando respecto a lo que se están transmitiendo a través de los, bueno, si se le puede llamar así, de algunos medios de comunicación, cadenas de WhatsApp, imágenes con eh, presuntos pronósticos que casi son determinados por las personas que los transmiten, pero todo esto a raíz de la publicación que hice el día de ayer. Entonces, la aclaración principal es, por favor, no estén compartiendo esa información que es a través de los medios. ¿A qué información me refiero? Voy a poner de ejemplo una. Esta información ha estado circulando incluso hasta Coahuila, Nuevo León, partes de Veracruz, San Luis Potosí y pues sobre todo Tamaulipas, ¿no? Que dice, de última hora, atención, enfatizando la atención con dos circulitos rojos para hacer más llamativo. Y luego tajantemente dice, se pronostica helada para Tamaulipas del 10 al 14 de febrero. Un pronóstico determinante que indica que se pronostica una helada para Tamaulipas, o sea, todo Tamaulipas del 10 al 14 de febrero. Luego especifica, no se habría visto desde 1989. Ahora vamos a ver la publicación que yo hice. La publicación que yo hice enfaticé pendientes. Posible masa de aire frío ártico podría ingresar hasta Tampico. ¿Qué significa el podría? El podría significa que hay una posibilidad, mas no es determinante. Significa que hay escenarios que muestran que puede ingresar una masa de aire frío en las fechas mencionadas, como se especifica en lo escrito en la parte inferior, que modelos meteorológicos comienzan a mostrar condiciones agresivas, entre comillas, en cuanto al frente frío del 10-14 de febrero, lo cual da a entender que entre el 10 y el 14 de febrero, debido a la incursión de aire ártico, que es muy típico de la Niña. Los escenarios más extremos son de hasta 2 grados en Tampico, los escenarios más extremos, lo cual indica que hay escenarios que muestran ese valor de temperatura de 2 grados para Tampico, pero es el escenario más extremo, lo cual por lo pronto no es determinante. Y luego termina, alta incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Incertidumbre significa que no hay algo cierto todavía con certeza, no hay todavía la capacidad de determinarlo con certeza que esto va a suceder. Y continuamos, no es preciso aún dar valores esperados. ¿A qué me refiero con eso? Que no puedo yo estar poniendo, vamos a esperar 2 grados para Tampico. En la parte superior dice, los escenarios más extremos son de hasta 2 grados. ¿Por qué puse eso? Porque el escenario más extremo es de un modelo que se llama GFS, que ustedes pueden ver a través de la aplicación de Windy, que pueden ver a través de la página Tropical Tidbits, que pueden ver a través del Weather, de Weather Channel, que pueden ver a través del Wonderground, a través de Meteorred. Entonces, ese valor de temperatura es muy probable que lo puedan ver a través de esas aplicaciones. Por lo tanto, establecí un límite en el extremo de lo que pudiera ser los 2 grados, más no determiné que ese sería el valor esperado del 10 al 14 de febrero. Lo hago así de esta forma, a lo mejor pareciera un poco grosero por tratar de especificarlo como dijeran con manzanitas, pero es principalmente para que se den cuenta ustedes de cómo es lo que quise o tratar de transmitir. ¿Y por qué lo digo? Porque irónicamente yo que soy el enemigo del amarillismo, pues ahora fui objeto o instrumento de que el amarillismo se difundiera con mucho más fuerza prácticamente en todo el noreste de México, tanto en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, por una publicación que yo hice, que la intención obviamente, y ustedes lo saben, los que ya tienen tiempo siguiéndome, no lo hice con el fin de alertar, alarmar o ser amarillista. Obviamente ciertos medios de desinformación utilizaron mi información, valga la redundancia, para tratar de alertar, alarmar como lo vienen haciendo con el COVID, como lo vienen haciendo con las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces lo hago principalmente no tanto para lavarme las manos o deslindarme de la información, sino para explicarles con ciencia cierta lo que trata de especificar o de transmitir la información
que yo les expuse, ¿no? Entonces, esta información a la basura. Esta información, curiosamente, yo puse una publicación en mi Facebook personal que tengo muy pocas personas, no pasan de 500 amigos, lo tengo prácticamente cerrado, solamente en mi núcleo de amigos. Curiosamente yo puse algo muy similar a esto. ¿Por qué? Porque para nosotros meteorólogos ver un escenario de esta manera no es objeto de transmitirlo, de informarlo con el fin de decirles que eso va a suceder, sino que, sino que más que nada es para nosotros algo, pues, no es tan común ver estos escenarios. Entonces de cierta forma nos da una emoción a nosotros el ver estos escenarios y uno lo transmite a sus amistades, a sus amigos, etcétera. No como un evento determinante, sino solamente como un evento de asombro que muestran algunos modelos. Si un modelo me pone nieve en Tampico por una sola corrida del modelo, pues obviamente hay una emoción de ver en el modelo que está resolviendo un evento que no se presenta hace 100 años, pero no significa que por la misma emoción tiene que ser transmitido al público en general, al millón de habitantes que hay en la zona metropolitana y a los millones que hay en los estados, con el fin de que tomen precauciones. No sé cómo, no sé de qué forma salió de mi perfil de Facebook y ahora lo toman como una noticia prácticamente determinante, ¿no? Entonces, ¿se pronostica helada para Tamaulipas del 10 al 14 de febrero? No, no está pronosticada todavía una helada para Tamaulipas del 10 al 14 de febrero. Hay posibilidad de que se presente un frente frío muy importante, muy anormal para la zona, entre el 10 y 14 de febrero, que hoy ya, por ejemplo, podemos ver que es más entre el 12 y 14 de febrero. No significa que van a ser 4 días de temperaturas bajo cero, ni que va a estar helando los 4 días, no. No se habría visto desde 1989. Respecto al escenario más extremo, es muy similar a lo que sucedió en 1989. Eso tiene cierta razón. Bajar a 2 grados ya había sucedido el 4 de febrero del 2011, ya había sucedido el 20, no me acuerdo, de enero del 2014, pues fueron 3 grados, incluso lloviendo con 3 grados en Tampico. Había sucedido también en el 2010, entre el 2018 y 2019 el invierno, había bajado a 3 grados, 4 grados en Tampico, incluso hubo escarcha, pero el escenario que muestran los modelos más extremo es muy similar al de 1989. ¿Por qué lo digo? Porque las temperaturas que da bajo cero en el norte del estado y en la parte noroeste del estado son temperaturas muy bajas. No, ni siquiera en febrero del 2011 se habían presentado. Entonces, eso es una verdad a medias. En el caso de que se cumpla el escenario extremo, tiene cierta razón, pero no es un hecho de que eso va a suceder. Y ahora después ponen pronóstico a muy largo plazo, a mediado, tomarlo con reservas del caso. Ahí ya se contradice, porque primero dice que se pronostica y luego dice que tomar con reservas, o sea, o sí o no. Y ya pone las temperaturas probables. Esas temperaturas las mostró la corrida de un modelo que se llama GFS. -5 en Reynosa, -5 Díaz Ordaz, etcétera, 1 grado en Tampico con sensación de -7 por viento de 60. Eso lo mostró un modelo meteorológico llamado GFS que está libre al público. Modelos meteorológicos comienzan a mostrar, que es lo que ya les puse yo, que puse en el Facebook y en el Twitter. Ahí ya como que empiezan a desglosar la información y enfocarla más en la zona que menciona ahí, la ribereña. Y luego al final pone obviamente lo más importante, que la incertidumbre es alta, lo cual les vuelvo a repetir, significa que no hay todavía una certeza de lo que va a suceder precisamente entre las fechas mencionadas. Entre el 12-14 de febrero no podemos todavía dar valores. Sí hay valores extremos, hay valores conservadores, hay valores que ni siquiera muestran un frío. Entre esos 3 escenarios no podemos ni siquiera aseverar que no se va a presentar el frente frío, o que va a estar a 10 grados o que va a estar a 5. Hay probabilidades solamente, eso sí se puede ver. Entonces es muy importante que por favor no sean partícipes de transmitir o difundir esta información de la forma en que algunos medios de desinformación lo hacen. Agarran la información que yo
pongo, e irónicamente yo lo hice para evitar esto y salió todo lo contrario. Se hizo el amarillismo eh, por todos lados, ¿no? Entonces me empezaron a llegar hasta llamadas y mensajes, etcétera, hasta mismos clientes que yo tengo a través de la empresa donde yo trabajo, para ver, estaban asustados. O sea, imagínense hasta dónde llega el punto en que personas del sector productivo que pueden perder cosechas, cultivos, que depende de ellos muchas actividades, que les va a generar gastos, todo lo que provoca ese tipo de información. Entonces, no es, o sea, no es algo que pueda decir no pasa nada, es una información. No, 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 sí pasa porque asustan, hacen que el sector productivo empiece a realizar actividades y empiece a asustarse. De por sí hay problemas en la agricultura ahorita, hay sequía, hay bajo precio en las hortalizas, hay problemas con algunos agricultores, con sus cultivos, de que no, el precio está muy bajo, etcétera. Y luego salen los medios de desinformación con estos datos. Imagínense todo lo que provocan. ¿Y qué se provoca después de eso? Que haya pérdidas económicas fuertes de por sí que ya hay en la pandemia, y todavía provocando eso. No es un juego, no es solamente decir, no pasa nada, es medio amarillista, lo ignoro. No, no, porque sí pasa. Entonces por eso quiero hablar enfáticamente sobre esto, para que por favor esta información sí transmítala, esta información sí háganla viral, de lo que realmente es la información que se dio. No es para alarmar, alertar, ni siquiera se tiene todavía un escenario preciso, solamente es el escenario de un modelo. Sí hay posibilidad, vuelvo a insistir, de que se presente un frío de forma importante entre el 12 y 14 de febrero, pero por la naturaleza de la masa de aire frío, que es masa de aire ártico, es bastante difícil aseverar por mencionar algo, las temperaturas mínimas esperadas en 12, 13, 14, por ejemplo. No podemos, porque hoy vamos a ver 2 grados en la mínima, mañana a lo mejor nos pone 10, luego pasado mañana nos pone 3 y luego al siguiente día nos pone 20. Entonces no podemos todavía. No es que no tengamos la capacidad nosotros como meteorólogos o como pronosticadores, sino que simple y sencillamente son masas de aire frío que se mueven erráticamente, son masas de aire frío que requieren de otro tipo de modelado, de computarizado, que al momento no se tiene acceso. ¿Cuándo se tiene acceso? Por lo menos 5 días antes del evento. Por lo pronto podemos ver a través de otros modelos la tendencia de lo que puede suceder. La tendencia significa las probabilidades del movimiento de la masa de aire frío. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve a través del modelo meteorológico. Ese es un consenso de 50 escenarios que existen. Esos escenarios cada escenario está perturbado con diferentes inicializaciones, etcétera. Es muy, muy técnico a lo mejor darles esa información, pero a lo que quiero llegar es, ahí por ejemplo tenemos ya el escenario, lo que prevé el modelo, promediando todos los escenarios disponibles, en el caso por ejemplo del europeo. Entonces ahí vemos la masa de aire frío, ahí está. Entonces esa masa de aire frío va a estar en ese punto, pero después de ese punto podemos darle seguimiento y vemos que sí ingresa al noreste de México, por lo menos en el promedio de ese escenario, de esos escenarios, sí vemos que ingresa. Pero después de eso vemos que, por ejemplo, si lo vemos en el centro sur de Tamaulipas, ya no se ve tan intenso como se ve en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León, por lo que hay un indicativo por ahí de que pudiera haber alguna inhibición o pudiera haber una desviación que pueda hacer que no ingrese con la fuerza que muestran ahorita los escenarios más extremos, ¿no? Tenemos la posibilidad de que un anticiclón que está acá en el Atlántico pueda extenderse, amplificarse hasta el Golfo de México, y eso haga que la masa de aire frío tenga un choque con el viento del sureste, y se mueva más hacia el sureste de Estados Unidos. Hay muchas formas de que esta masa de aire frío se mueva. ¿Por qué? Porque son masas de aire frío superficiales. Normalmente las masas de aire frío que tenemos constantemente en la región en invierno son masas de aire frío que se extienden desde niveles bajos hasta niveles altos de la atmósfera. A eso los modelos es más
más sencillo para los modelos tratar de predecir el movimiento de las masas de aire frío. ¿Por qué? Porque dependen de conexiones, por así decirlo, para no entrar tanto en tecnicismos. Hagan de cuenta que arriba en la atmósfera a niveles medios hay engranes que se llaman bajas, altas presiones, etcétera, que son de cierta forma muy grandes y pueden ser mejor modeladas a través de los modelos computarizados. Entonces ya hay más o menos una tendencia más certera de cómo puede moverse, por lo menos con 8 días de anticipación. A lo mejor no dar valores exactos tampoco, pero sí más o menos ya ver la tendencia de cómo se puede mover con más precisión. Estas masas de aire frío son más superficiales, dependen de lo que pasa en el Ártico, al norte de Canadá, al norte de Alaska, incluso hasta Siberia. Entonces cualquier desviación o fortalecimiento en su camino de la masa de aire frío provoca muchos cambios. Entonces por ende es tan complejo estimarla con tanto tiempo de anticipación. No son masas de aire frío que se presentan frecuentemente. Al año tenemos por lo menos 2. En eventos de la niña, en eventos del fenómeno de la niña es muy normal que sucedan estas situaciones. Sucedió en 2014, 2018, 2019, 2011. La helada del 89 también fue fenómeno de la niña. Entonces no es algo tampoco que es apocalíptico, que es por causa del calentamiento global, etcétera, ¿no? Sino que son condiciones que ya se esperan cuando hay un fenómeno de la niña, que en cualquier momento se destapa el aire frío del Ártico y viene a caer acá a la zona noreste de México, por mencionar Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y de igual manera el Polar Vortex, etcétera, ¿no? Ya son muchas cosas que hay que analizar, pero centrándonos en la naturaleza de estas masas de aire frío, sí son muy complejas de estimar a tan largo plazo. Entonces tenemos que esperar los modelos que son específicamente hechos para modelar con mayor precisión las condiciones en superficie. Para eso tenemos que esperar por lo menos unos 5 días. ¿Cuánto falta? Faltan 10 días por lo menos, o mejor dicho, 8 días faltan todavía para si se presenta este evento. Entonces por lo menos hay que esperar al día 9, día 8, 9 por lo menos, a ver cómo sigue presentándose esta condición. Vuelvo a repetir, el escenario extremo es de 2 grados en Tampico. Ese es el escenario extremo. Pero que haya un escenario extremo no significa que ese es el escenario que se va a cumplir, sino que es, digámoslo así, el peor escenario respecto a las bajas temperaturas. Entonces no es realmente una seguridad todavía. Ahora, otra cosa, que haya este tipo de incertidumbre tampoco significa que tengo que callar y que tengo que hacerme a oídos sordos que existen esos escenarios. No, la forma en que yo, al menos personalmente les comento, la forma en que yo actúo de esta forma es tratar de explicarles a ustedes, sí, efectivamente hay escenarios extremos, son estos, se los muestro, pero hay esta posibilidad de que se cumpla, de que no se cumpla, hay estas posibilidades de que vaya a pasar de esta forma, por lo tanto hay que esperar. No porque sea un escenario al que yo no pueda tener la capacidad de predecirlo con 10 días de anticipación, no por eso significa que yo tengo que limitarme a decir, no, pues espérense ustedes 4 días antes, ustedes vayan viendo ahí el Windy, vayan viendo las aplicaciones, vayan viendo ustedes a ver los amarillistas y todo que se empiezan a transmitir información y yo me voy a callar hasta 4 días antes que yo tenga la certeza de lo que va a suceder. De eso tampoco se trata. ¿Por qué? Porque nosotros meteorólogos nos dedicamos a realizar pronósticos. ¿Qué son pronósticos? Los pronósticos se basan en probabilidades. Entonces, si existe una probabilidad extrema, no tengo por qué callar y decir, no sé, dentro de 4 días vamos a ver qué sucede. Tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque he visto que muchos también se lavan las manos y dicen, yo no voy a decir nada hasta que esté 4 días, porque es lo preciso. Tampoco se trata de eso. Ni tampoco significa de que quien sí lo dice de alguna forma, por así decirlo, prudente, dando a entender que hay incertidumbre, no quiere decir que es una persona que quiere ser amarillista, sino todo lo contrario. Tratamos de ser claros con la información y darles a entender, sí existe.
sí existe la posibilidad, pero hay que esperarnos. ¿Por qué? Porque hay alta incertidumbre. ¿Y por qué hay alta incertidumbre? Porque es un frente frío ártico. ¿Y por qué los frentes fríos árticos tienen alta incertidumbre? Por esto, por esto y por esto. Pero no voy a actuar yo de una forma tajante y decir, no, pues me espero 4 días, allá ustedes vean cómo le hacen. ¿Qué chiste tiene entonces mi trabajo? Entonces, por ende, les puse la información para que ustedes sepan que existe eso, porque la información de los modelos meteorológicos, por lo menos el GFS y el europeo, ya no está oculta como antes. Ya antes sí era más complejo ver modelos. Hoy ya lo pueden ver ustedes en Windy, ustedes ya lo pueden ver en Tropical Tidbits, lo pueden ver en Pivotal Weather, lo pueden ver en Meteorred, ya están disponibles al público. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Que si ustedes ven un escenario así, se encuentren con una información de personas que somos expertas, a ver qué opinión damos. Nosotros como meteorólogos, como pronosticadores, y hablo ya a nivel profesional, ya no a nivel farándula, por así llamarle, nosotros tenemos la responsabilidad de ser prudentes con la información, pero la prudencia no significa que tienes que responder o contestarle a la gente de forma grosera y decir, no, pues no sé, todavía no sé, porque eso se puede 4 días antes. No es bueno ser así, porque confundes más a las personas. La gente lo que quiere saber, ustedes lo que quieren saber es qué va a suceder, cuánta probabilidad hay, por qué pasa esto, por qué no, etcétera, ¿no? ¿Quién tiene la información? Nosotros. Entonces, es la forma que yo tengo de actuar, es la forma que yo tengo de transmitirles la información sin ánimos, sin fines de amarillismo. Ustedes lo saben, ya tienen tiempo de conocer la forma en que yo transmito la información. Entonces, de eso se trata. Sí, obviamente hay otras personas que también se dedican a pronosticar, hay otros meteorólogos que tienen su forma. Es lo bueno de esta ciencia, que no hay algo, digamos, tan lineal como decir todos somos iguales y pronosticamos de la misma forma. No, y ahí depende de la pericia de cada quien, de la forma en que cada quien procesa y transmite la información. Pero no por eso quiere decir que yo me tengo que guardar la información y decir, es que yo solamente lo veo, porque es mentira, no solamente yo lo veo, ya ustedes lo pueden ver, como le vuelvo a repetir. Si yo me meto al modelo, por ejemplo, yo me voy a meter ahorita al Windy, entonces ustedes, sin necesidad de tener tantos conocimientos en meteorología, y le pongo Tampico, ustedes van a ver que ya en el día 13, por ejemplo, pone una temperatura de 9 grados, de 8 grados. Y eso es el día 13, porque el 14 pone 6 grados. Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo en la zona de Yera, por ejemplo, ustedes van a ver que pone nieve en esa zona. ¿De qué forma puedo ocultar yo esa información? Aunque sea un escenario extremo, yo no puedo ocultar esa información, porque ya está al público general, ya está al entendimiento, a lo que les dé a ustedes de entendimiento. Si yo le pongo aquí el acumulado de nieve, imagínense que ustedes ven nieve en Ciudad Mante, ¿qué significa? Entonces, ¿a quién pueden acudir? A las personas expertas que somos nosotros, que nos dedicamos a eso, a los meteorólogos. Pero ¿qué pasa si tú le preguntas a un meteorólogo? Es muy común en México, se da eso. No sé, me espero 4 días antes. No es la forma de hacerlo. Entonces, la forma es obviamente mostrarles el escenario, aquí se los estoy mostrando, pero ¿qué probabilidad hay que suceda eso? La probabilidad es bajísima. No es inexistente, pero es muy baja. No podemos decir, va a nevar en Ciudad Mante el 13 de febrero. No es la forma, pero ustedes ya lo pueden ver, ya es información pública. Entonces, por eso yo transmito esa información. Por eso yo les transmito los detalles que están, los escenarios, aunque algunos u otros se molesten, aunque algunos u otros me reclamen, colegas meteorólogos, se me reclamen porque ¿por qué dices? ¿Y por qué eres imprudente? ¿Y por qué lo pones? Es que ya no se puede ocultar eso. Ya no es como antes, que teníamos que pagar por páginas para ver modelos, teníamos que pagar para ver el modelo europeo. Ustedes no sé si recuerden, hace 3, 4 años yo tenía de base casi el modelo europeo, pero teníamos que pagar. Eran pagos de hasta 5,000 pesos anuales,
que pues obviamente ya cualquier persona común no va a pagar. Entonces ya era información que si yo veo que el modelo europeo pone un escenario extremo como este, y yo lo extraigo de la página de paga, que ustedes no pueden ver, ya sería imprudente que yo les ponga escenario. Entonces, por ende, les pongo ese escenario, ¿no? No para alarmar, sino para decirles, sí, está la posibilidad, ahora hay que esperarnos. Entonces, en base a todo esto y recapitulando ya, este, la verdad sí me molestó mucho porque yo con todo el esmero y con toda pues ahora sí que hasta desvelándome y todo, viendo la información, analizando muchas cosas, no solamente es ver un modelo y repetirlo, eh, utilizando mi tiempo y de forma gratuita, pues agarren la información y no me interesa ya tanto que no le pongan el crédito, pero que la tergiversen y que hagan un desbarajuste en la información y que prácticamente caiga en mí el amarillismo, pues imagínense ustedes. Entonces no es el fin de mis publicaciones. Yo siempre he sido enemigo del amarillismo, de los medios de información, desinformación mejor dicho. No generalizo todos los medios, yo le digo desinformación porque no son todos. Entonces hay que esperar todavía más a ver cómo se van comportando los modelos meteorológicos. Como les vuelvo a repetir, vamos a ver escenarios extremos todavía los próximos días, es probable. Si yo veo ya que llegan a mantenerse, y eso casi va a ser generalizado, todos vamos a ver eso, obviamente ya vamos a empezar a ver los valores reales que pueden llegar a presentarse, ya podemos decir, bueno, pues para el día 13-14 la mínima en Tampico va a estar entre los 5 o 7 grados, por decir un número, ¿no? Ya podemos dar, pero no significa que si yo pongo que el escenario peor es el de 2 grados, quiere decir, pues dice que el 10 al 14 va a estar a 2 grados, ¿no? Entonces, realmente la incertidumbre es bastante alta. No hay algo preciso. Incluso si ustedes ven ahorita aplicaciones del tiempo también, tampoco es preciso tratar digamos así, justificar o tratar de ser conservadores en decir, no, pues como no se registra hace mucho, pues es muy probable que no se presente, ¿no? Como no es muy frecuente esto. Tampoco, porque también hay incertidumbre en que si una aplicación te pone el 14, 15 grados de mínima para Tampico, tampoco quiere decir que ese es el valor realmente que va a estar, ¿no? Entonces no hay una certidumbre todavía de qué va a suceder en esas fechas. Por lo tanto debemos de estar pendientes a todo cómo se va comportando esta masa de aire frío. Esta masa de aire frío todavía ni siquiera logra bajar desde el Ártico, todavía viene avanzando, todavía puede fortalecerse, puede debilitarse, puede tener algún contacto con algún otro fenómeno a nivel superficie que lo pueda desviar hacia el sureste o noreste de Estados Unidos y simple y sencillamente verlo pasar por un lado nosotros sin que nos provoque ningún efecto en la región. Obviamente la mayor posibilidad es de que sí ingrese la masa de aire frío. La incertidumbre es qué tan fuerte puede ingresar. Por lo tanto, debemos seguir esperando. Todavía no es preciso confiarse en ninguna aplicación, ningún modelo, ningún número determinante. No, todavía no podemos dar ese número. Si se llegara a ver en algunas páginas, en algún medio de desinformación o algún aficionado, algún meteorólogo poniendo ya valores esperados, pues no tiene ni sustento ni ninguna forma puede sustentar ese valor que está dando, porque al siguiente día lo va a cambiar. Entonces la recomendación es simple y sencillamente pendientes. No quiere decir que no se va a presentar, pero tampoco quiere decir que va a ser el escenario extremo el que se va a presentar. Por lo tanto debemos de seguir esperando a ver qué tanto resuelven los modelos. Todo lo que resuelvan de aquí a por lo menos 6 días va a ser un volado, por así decirlo, una moneda al aire. Va a ser pues algo incierto todavía. Sean escenarios conservadores, sean escenarios extremos, va a ser todavía escenarios que no van a tener certeza. Entonces vamos a esperarnos todavía por lo menos unos 6 días y ya les estaré dando yo los valores esperados reales o muy cerca de lo real que se puede presentar. Ya con esos días pues ya podemos tener, ya la masa de aire frío ya iría casi que ingresando al norte
centro de Estados Unidos, y ya pues se le puede dar muchísimo mayor seguimiento de mejor forma, ¿no? Pues muchas gracias a todos y espero me haya dado a entender. Ese es el fin de la publicación, que es que dar a entender lo que puede suceder, y nos estaremos viendo por ahí probablemente más adelante a ver cómo se sigue comportando la situación, y a ver cómo podemos nosotros digamos dar información más certera para que ustedes estén atentos a lo que va a suceder. A ver si la otra semana o cuando estemos cerca del evento hago otra transmisión en vivo y ya les explico un poquito más cómo se van a presentar las condiciones. Entonces, muchas gracias, saludos a todos y hasta luego.